Bueno, en la clase pasada hablamos de la función o función generalizada delta, que se podía utilizar como base para con ella construir en general cualquier función. O sea, se vio que cualquier función se puede pensar como una combinación lineal de estas funciones delta. Por ejemplo, la función de onda, ¿no? Pero nos preguntamos ahora si esta función delta puede servir como, o si es, mejor dicho, una función que representa un estado físico real. Es decir, con ella se pueden construir funciones que representan estados físicos reales, porque en general, ya lo dije, se puede construir cualquier función. Ahora nos preguntamos si ella puede estar representando un estado físico real. Es decir, el estado asociado a una partícula, a eso me refiero. Entonces revisamos brevemente qué cumple o qué debe cumplir una función para representar un estado físico real. Bueno, en principio debe cumplir la ecuación de Schrödinger. Pero para eso, esa función que acá está marcada como psi, tiene que ser diferenciable porque uno acá le está tomando el laplaciano, es decir, la deriva. Y bueno, ya habíamos visto en algunos ejercicios, cuando vimos Schrödinger y resolvimos el pozo de potencial, etcétera, que sus derivadas tenían que ser continuas, etcétera, etcétera, lo que ya hablamos. Pero además de eso, el módulo al cuadrado de esa función de onda, es decir, la función de onda por ella misma conjugada, si uno piensa en números complejos, un número complejo por él mismo conjugado me da el módulo al cuadrado de ese número complejo. Por eso decía el módulo al cuadrado de la función psi. Uno sabe que si uno integra en todo el espacio, en el caso unidimensional, integro para un valor de x que va de menos infinito a infinito la función de onda, eso me tiene que dar 1, porque Bohr interpreta que esa función de onda, el módulo de esa función de onda está relacionado con la probabilidad de encontrar a la partícula en un determinado lugar. ¿Está bien? Entonces, bueno, tiene que la función que representa un estado físico tiene que ser tal que si uno hace esa función conjugada por ella sin conjugar y la integra en todo el espacio, en una dimensión es esto, pero uno podría estar integrando en un volumen, si en vez de depender de x dependiese además de y de z, por ejemplo, ¿no? o trabajase en otro sistema de coordenadas, toda esa integral me tiene que dar 1. Es decir, la función tiene que ser, como se dice, de cuadrado integrable. Vuelvo a repetir, esto se define como el cuadrado de la función. Las funciones de cuadrado integrable se dicen que pertenecen a un espacio que se denomina L2. O sea, L2 denota el espacio de las funciones de cuadrado integrable. Pero para que esto se cumpla, lo que tiene que pasar es que en los extremos, o sea, para x tendiendo a más o menos infinito, la función se tiene que ir a 0. Es decir, una función que representa un estado físico, además de tener que ser diferenciable, tiene que ser de cuadrado integrable. Bueno, y acá yo pongo un ejemplo de funciones, por ejemplo, como esta que se ve acá en la gráfica. Esta función es de cuadrado integrable porque se puede definir un área debajo de la función, un área finita. La función termina acá y acá, no se extiende al infinito, acá vale todo 0, más allá de estos puntos.
Entonces, la integral que mostré antes está relacionada con el área bajo esta curva, de alguna manera, ¿no? Primero hay que obtener la función por su conjugada. Pero me refiero que hay un área bajo la curva, por más de que uno cuando calcula la integral no sea la integral de psi, sino de psi por psi conjugado. Si uno hace esta gráfica por la conjugada de esta gráfica, haciendo psi una función real, igual me da algo que tiene un área finita, a eso me refiero. Entonces es de cuadrado integrable, pero no es diferenciable, como se ve claramente acá, ¿no? Porque en este punto es discontinua, lo mismo acá y acá, y tiene además puntos angulosos donde no se puede derivar. Entonces este ejemplo muestra que pertenecer al E2, o sea, ser de cuadrado integrable, no implica ser diferenciable. Y viceversa, acá se ve una función que es diferenciable, algo tipo seno o coseno, por ejemplo, pero esto no tiene cuadrado integrable, ¿no? Porque cuando uno integra de menos infinito a infinito, este valor puede ser cualquiera, ¿no? Acá vale esto, pero si yo en vez de cortase acá, valdría 0. O sea, no hay un área definida bajo esta curva si uno va de menos infinito a infinito. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, la función delta de Dirac es el E2 porque ya sabemos que su integral vale 1, pero claramente no es diferenciable, ¿no? Entonces no representa un estado físico. Igualmente, nosotros en física hemos trabajado en situaciones muchas veces, quizá no nos hemos dado cuenta, que pensamos en un estado físico utilizando estados que no son físicos. Voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, la luz, no existe luz monocromática de una sola frecuencia. Bueno, uno ya sabe que la luz blanca está compuesta por una suma de luces de diferentes frecuencias, pero así sea una luz bien pura, igual esa luz bien pura no tiene una única frecuencia. Eso también es una consecuencia de la mecánica cuántica, no tiene una única frecuencia esa luz. Entonces uno puede representar esa luz como una combinación lineal de luces de ondas electromagnéticas que tengan una frecuencia bien determinada, es decir, de ondas monocromáticas. Está bien, pero esos estados de ondas con frecuencias bien fijas no representan un estado físico porque eso no existe en la naturaleza. Vuelvo a repetir, una onda electromagnética con una frecuencia única. Bueno, y acá pasa lo mismo. Uno se pregunta, bueno, entonces estas funciones delta no representan estados físicos reales, y uno se pregunta si quizás, como en el caso que mencioné recién, puede estar representando alguna idealización, ¿no? Como lo mencioné recién para el caso de la luz, ¿no? Pensar a una luz real como suma de luces monocromáticas que no existen. Bueno, pensemos una cosa. Según el postulado de Bohr, uno sabe que la probabilidad de encontrar a la partícula en un entorno del punto x0, en un entorno de este ancho, es esta cantidad. Entonces, bueno, acá el ancho es finito, así que uno tiene que integrar esto, como hice yo acá, y esto entonces sí es la probabilidad de encontrar la partícula en x0 en cualquier punto de este entorno que está acá dibujado en gris. Es esto. Pero claro, la delta se obtiene haciendo tender esta delta x a 0, ¿no? Y cuando uno integra la delta por su conjugada, o sea, esto que está acá me da 1.
Entonces uno podría estar interpretando de que esta delta está representando una partícula que efectivamente está enteramente localizada, perfectamente localizada en el punto x0. Nosotros vamos a ver, cuando hablemos del principio de incertidumbre, que en la mecánica cuántica eso no puede ser. O sea, no puede existir una partícula que tenga una localización exacta. Entonces, bueno, la delta representa un estado físico ideal de una partícula localizada exactamente en un punto. Después, vuelvo a repetir, cuando hablemos de incertidumbre vamos a ver por qué no podemos pensar en mecánica cuántica que una partícula está perfectamente localizada. Bueno. Bien, además de la delta como base para escribir cualquier función, existen otras bases que, acuérdense que estamos hablando de las funciones como vectores. Así que cuando hablamos de base de funciones, lo que en el caso de vectores de Rn son los versores, ¿no? Los versores son las bases de vectores de Rn. Acá, esas bases de vectores que uno utiliza para escribir funciones son otras funciones. No vamos a entrar en detalle matemático, vuelvo a decir, intentamos esquivar el formalismo matemático porque si no, no terminamos y estamos dando una primer pincelada a este conocimiento. Vamos a decir simplemente que en el caso de funciones periódicas, como la que se muestra acá en rojo, continuas o continuas a trozos, Fourier demostró que se pueden escribir en términos de funciones como estas, coseno y seno. O sea, en términos de armónicas, ¿no? De funciones armónicas. O sea, uno mezclando estas funciones armónicas, a, k y b sub k son números, k corre de 1 hasta n, mezclando estas funciones armónicas con estos coeficientes, mezclando varias de estas, uno puede representar o reproducir a esta función o a cualquier otra función que cumpla lo que está acá arriba, que sea continua a trozos, ¿no? Y bueno, y que además tenga derivadas laterales en todo punto. Estos coeficientes que están en rojo, o sea, la base acá, los versores, o sea, las funciones versores, digámoslo así, son el coseno de 2pi k sobre p, p es el periodo de esta función, ¿no? Y el seno de 2k pi sobre p por x, ¿no? O sea, esta función y esta función son la base de funciones. Bueno, cuando uno hace esto, lo que tiene que averiguar entonces es cuánto vale A0 y A sub k y B sub k. Y ahora vamos a mostrar cuánto vale eso, pero antes señalar que acá dice que la función de x, que es la que está en rojo, se puede aproximar por esta suma, que es esta suma, ¿no? Donde en principio la cantidad de términos de la suma la elige 1. Es quizás lógico pensar que si uno pone muchos términos, la aproximación va a ser mejor. Y eso es una verdad a medias, que después vamos a mencionar por qué. Pero uno puede pensar, bueno, si en vez de n valer 4
pongo 100, entonces acá pongo 100 valores de A sub k multiplicado por esta base, más otros 100 de B sub k multiplicado por esta base. O sea, 200 valores, más este solito que me quedó acá, 201 valores, y sumo todo eso, la función que me da, de x, que depende de x obviamente, se va a ajustar mejor a esta curva roja, que es la función que yo quiero aproximar con esto, que se denomina serie de Fourier. Bueno, para calcular esos coeficientes, que son la incógnita acá, por eso están puestos en rojo, es decir, el A sub 0, el A sub k y el B sub k, las expresiones para el cálculo son estas. No importa dónde sale esto utiliza conceptos de ortonormalidad de funciones, no importa de dónde sale, simplemente ahora aceptamos que estas son las expresiones de los coeficientes. Fíjense que para calcularlos nosotros necesitamos conocer la función que queremos escribir a través de estas otras funciones. ¿Está bien? No es que mi f, mi función es una incógnita, ¿no? Yo la conozco, tengo que saber cómo es esa f. Esto me está diciendo, en vez de usar esa f, vamos a utilizar esta suma de senos y cosenos. Bueno, entonces acá cuando yo hago las integrales para calcular cada uno de los valores de A0, o el único valor de A0, perdón, y cada uno de los valores de A sub k y de B sub k, tengo obviamente que hacer estas integrales. Las integrales obviamente pueden hacerse quizás analíticamente o no, o hay que hacerlas de manera aproximada o numérica, eso no está en discusión acá. Bueno, entonces, como dijimos, la base del espacio de funciones, en este caso, son el coseno de 2pi sobre el período por x', esta otra función, el coseno de 2 por 2pi, en general de 2 multiplicado por un número natural por pi sobre p por x', cada una de estas cosas, de estas funciones, es como un versor, ¿no? Así como en R3 teníamos I, el versor J, el versor K. Acá no hay 3 versores, hay en principio n versores, más otros n por la función seno. O sea, en principio tengo 2 n versores acá, que si yo los mezclo encuentro f de x. Entonces esta es una base de funciones tipo coseno o seno, es decir, ondas planas, ¿no? Si uno piensa en el dibujo de esto, del seno de una constante multiplicada por x, es lo que ustedes ya conocen de toda la vida. Es una base que puede ser infinita si uno toma este n infinitamente grande, pero a pesar de que puede ser infinita, es numerable. Numerable quiere decir que uno puede identificar, escribir los versores estos. Puede escribir este versor y el que continúa. Que eso era lo que no ocurría en el caso de la base delta de Dirac. Que yo no podía escribir cuál era. Yo escribía el delta de x menos x0. Y acá al lado de ese, ¿quién está? Delta de x menos x1, donde x1 es el número más cercano a x0. En el caso de la función delta de Dirac, los números x0, x1 eran números reales. Entonces, bueno, ese conjunto no era escribible
o dicho de otra forma, no era numerable, ¿no? Acá yo sé que entre esta función y esta función no hay otra. Porque acá n vale 1, acá n vale 2. Entre medio de estas dos no puedo encontrar otra. Por eso los puedo escribir estos dos. Si yo pudiese encontrar entre dos funciones cualquiera, siempre pudiese encontrar otra, no puedo decir que este es el conjunto. Tendría que escribir todas las que están en el medio. O no escribir nada y decir eso, ¿no? Que en el medio va a haber una, qué sé yo, escribirlo de una manera general. No lo puedo escribir el conjunto como se decía en la escuela por comprensión, por extensión, o sea, mostrando quiénes son todos sus integrantes, ¿no? Bueno, acá sí. Pese a que puede ser infinito, el conjunto es numerable. Bueno, veamos un ejemplo. Entonces supongamos que tenemos esta función que está en rojo acá, este pulso cuadrado. Una función que uno puede definir a trozos, ¿no? Hasta acá vale 0, de acá a acá vale, esto vale 1, después vuelvo a valer 0. O sea, un pulso cuadrado de las cosas que seguramente habrán utilizado más de una vez en otras materias. Yo en vez de escribir este pulso cuadrado, que lo puedo escribir como función obviamente, podría, en vez de usar esa función escrita en forma partida, en el caso este del pulso cuadrado no me queda otra, podría escribirla como suma de senos y cosenos, ¿no? Más un término más acá. Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar que mi función, mi f de x, que es la que está en rojo, se puede aproximar, por ejemplo, con esta suma, tomando, por ejemplo, k igual solamente a 1, es decir que n igual a 1, es decir que k tome el valor 1 solamente. Vaya de 1 a 1, o sea que tome el valor 1. Es decir, escribirlo así, ¿no? A 0 sobre 2, después cuando k vale 1, a k vale a sub 1, ¿no? Que es esto que está acá, b sub k vale b sub 1, ¿no? Y acá dentro, en vez de k, tengo un 1, ¿no? Y hacerlo. Donde obviamente tengo que calcular cuánto vale b sub 1 y a sub 1 con la expresión que yo di antes, ¿no? Volvemos a verla, ¿no? Con estas expresiones, o sea, hay que hacer la integral del pulso cuadrado multiplicado por esto, ¿no? Bueno, uno puede calcular lo que vale a sub 1 y b sub 1, que son números, o sea, no son funciones, esos coeficientes son números. A0 es un número, a sub 1 también y b sub 1 también. Pero en definitiva lo que uno está haciendo es expresar, por ejemplo, al pulso cuadrado como suma de seno y un coseno, ¿no? Por ejemplo, el que está en verde representa el seno, el que está en rojo el coseno, que son estas funciones que están acá. Si uno utiliza solamente dos términos, y bueno, no queda tan bien ajustado el pulso cuadrado, porque si uno utiliza dos términos me da esta función en color negro, que no se parece mucho a la función verdadera que yo tengo, que es la que está en rojo. Es decir, la S1, que utiliza 1, 2, 3 términos, no aproxima muy bien a la función f. Si en vez de poner solamente 3 términos, pongo más términos, por ejemplo, si n en vez de valer 1 valiese 2, ¿no? Tendría que k corre de 1 hasta 2. Entonces cuando k toma el valor 1, acá me queda a sub 1 por el coseno más b sub 1 por el seno, que es esto que está acá, a sub 1 más b sub 1. Después toma el valor 2 y me queda a sub 2b sub 2. Bueno, acá en este caso yo tomé 3
n igual a 3. No me quede solamente con n igual 2. Entonces agrego este otro término más. Y yo, bueno, entonces veo que mi pulso cuadrado lo escribí utilizando este versor, que es una función ahora, este otro versor, este otro, este otro, este otro y este otro. O sea, utilizando 1, 2, 3, 4, 5, estos 6 versores. Combinados con números que son a sub 1, b sub 1, a sub 2, b sub 2 y a sub 3, b sub 3, que se calculan como dije antes. Y bueno, si hago toda la cuenta esta, obviamente esto es una función, porque estas cosas, coseno y seno, son funciones de x. Hago la cuenta y dibujo lo que me queda, es esto que se ve acá en color negro. Ese 3 es, bueno, es la serie de Fourier con n igual a 3. Serie de Fourier con la que estoy tratando de aproximar a la función f. Esta f es el pulso cuadrado este. Entonces, bueno, puse más términos, o sea, agregué más versores y obtuve una mejor aproximación, aunque todavía fíjense que no se parece mucho, ¿no? Entonces tengo que poner más términos si quiero que se parezca más. Bueno, acá están, por ejemplo, con n igual 3, fíjense aquí queda, con n igual 7, fíjense que ahora se va apareciendo más, ¿no? Con n igual 15 se parece más. Con 50, esto obviamente está calculado con un programa, ¿no? Esto se puede hacer perfectamente con el programa de cálculo MATLAB. O utilizando n igual 70, es decir, cuando utilizo 70 tengo 70 funciones de tipo seno, 70 funciones de tipo coseno, más una más, que es el A0 sobre 2. O sea, tengo 70 más 70 son 140 funciones de versores, más el A0 sobre 2, ¿no? Y cuando hago eso, fíjense que ya el S, que es lo que está en negro, se parece bastante al pulso cuadrado, salvo, fíjense, en los bordes. En todos los puntos donde el pulso cuadrado tiene una discontinuidad. Porque acá se dibujó esta bajada en rojo. Pero en realidad este pulso cuadrado tiene una discontinuidad acá. Y lo mismo acá. Entonces, donde está la discontinuidad aparece un cierto defecto. Pero en otro lugar no. Bueno, fíjense acá, otro ejemplo es este, donde aproximamos, después vamos a decir algo más de ese problema que aparece en los lugares donde hay discontinuidad, pero fíjense acá aproximamos esta función que está en azul, que está definida, en todo caso hay que definirla por trozos, ¿no? La aproximamos con esta suma de términos de una serie de Fourier. Y cuando vamos aumentando la cantidad de términos, la aproximación es mejor. La primera aproximación es esta curva roja que aparece, seno, tipo seno, coseno, que no la aproximan nada. Después vamos subiendo la cantidad y va ajustando más. Acá igualmente llega a un valor de n no muy grande. Si uno tomase, no llega ni siquiera a n igual a 20 esto, creo que terminaba en 10, igual la aproximación es dentro de todo bastante buena. Bueno, acá tenemos otro ejemplo donde uno aproxima esta señal cuadrada. Siempre tiene que ser una función periódica con la serie de Fourier y una señal
cuadrada se aproxima de esta forma, bueno, esta señal cuadrada, que donde entre 0 y pi vale 1, entre pi y 2pi vale 0, entre 2pi y 3pi otra vez vale 1, así sucesivamente. Esta función se aproxima solamente, por ejemplo, con el seno, con los versores seno. Si uno hace la cuenta, los términos donde aparece el coseno, si ustedes hacen las integrales, fíjense, volvemos un poquito atrás. Los a sub k son los que multiplican al coseno, los b sub k son los que multiplican al seno. Cuando en el ejemplo que le mostré recién ustedes calculan los a sub k con esta fórmula, van a ver que el a sub k le da 0. Y cuando calculan el b sub k con esta fórmula, ese sí da un valor. Por eso, cuando yo represento el pulso este cuadrado, aparecen solamente los senos, ¿no? El seno de x, el seno de 3x, el seno de 5x. En general aparece el seno de un número impar sobre ese número impar, ¿no? 5 sobre 5 acá, 3 sobre 3 acá, 1 sobre 1, ¿no? Bueno, uno puede hacer la cuenta con las fórmulas que tienen adelante y ver que efectivamente este pulso así periódico se puede representar como suma, o si quieren combinación lineal, de senos con, claro, el número que multiplica la variable, ¿no? Cuando uno piensa en una onda plana, el número que multiplica, por ejemplo, recuerden una función del tiempo, ¿no? Que tenía aquello seno de 3t, ¿no? Donde t es el tiempo. El que multiplicaba era la frecuencia, era el omega, ¿no? Entonces acá, bueno, también a esto se lo llama frecuencia, se lo llama más precisamente frecuencia espacial. Bueno, acá la frecuencia es 3, acá la frecuencia es 5, ¿no? Estas son senoidales, cada vez más, ¿cómo les podría decir? Sí, como con más picos, ¿no? Entre 0 y pi. Si ustedes dibujan el seno de 3x y lo comparan con el de 5x, el de 5x es un pianito más comprimido que el de 3x, hablando mal y pronto, ¿no? Pero bueno, más allá de eso está la misma lógica de siempre. Cualquier función, como esta que ustedes ven acá, está fabricada a través de senos, en este caso, o senos y cosenos. ¿Está bien? Bueno, se puede demostrar, y acá no vamos a hacer esas demostraciones matemáticas, pero en los cursos de matemática, donde se ven estos temas, se demuestra que en un punto de discontinuidad, como por ejemplo en este gráfico es el punto x0, ¿no? Mi función es la que está dibujada en rojo, este pulso, que en x0 no toma el valor c, sino que toma el valor 0. Acá está el punto. O sea, en x0 mi función, la que está en rojo, vale 0. Antes de tocar el x0 vale c, ¿no? ¿Está bien? O sea, en x0 la función es discontinua. Bueno, si uno calcula la serie de Fourier, en el punto de discontinuidad, la serie de Fourier me da como valor el valor intermedio entre c y en este caso 0. O sea, tiende a, como dice acá, el límite de f de x0 cuando yo me acerco a x0 por la derecha, es decir, a través de números más grandes, esto es 0, obviamente, más cuando me acerco a x0 por la izquierda, esto es c,
O sea, 0 más c es c dividido 2. Entonces la suma converge a este punto. Este punto tiene como imagen c sobre 2. Eso es cierto siempre y cuando, bueno, existan los límites laterales que se puedan definir. En esta función se puede definir límites laterales, ¿no? Lo que dije recién, cuando me acerco a x0 viniendo por la derecha, que se anota así, ¿no? X tendiendo a x0 viniendo desde números más grandes, me da 0, y cuando vengo a x0 me acerco desde números más chicos, me da c. Y también existen las derivadas laterales. Cuando yo me acerco a x0 a través o viniendo de números más grandes, la derivada es la pendiente de esta recta. Eso es m, llamémosla m. Mientras que si me acerco a x0 a través de números más chiquitos, es la pendiente de esta recta, y eso me da 0. Entonces las derivadas laterales existen. Cuando se cumplen estas condiciones, entonces la serie de Fourier en ese punto conflictivo tiende a este promedio. Bueno, por ahora nada más. La próxima clase continuaremos con estos temas. Vamos a mencionar brevemente este tema que les había comentado, de cómo se ajusta la serie de Fourier a la función en los puntos que son conflictivos, en los puntos de discontinuidad, digamos, de la función. Bueno, por ahora lo dejamos aquí.